Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hermanas, presentes y todos aquellos que están allá en las redes sociales, sean todos bienvenidos. Es tiempo de compartir el mensaje de este día, domingo 8 de noviembre del año 2020. Pero no sin antes hacer una oración para pedir la dirección de Dios, para que sea Él quien nos hable y así podamos ser edificados. Les invito allá a aquellos que están en las redes sociales, que a punto de mirar esta predicación, que inclinemos nuestro rostro en reverencia al Señor y oremos a Dios. Padre celestial, Jehová Dios y Padre nuestro, en esta hermosa mañana, Padre, que nos has permitido despertar con vida, nos hemos reunido aquí, Padre, para alabarte, adorarte y, Señor, para recibir tu palabra. Pues esa palabra es la que necesitamos para seguir viviendo. Ese pan tan sabroso, Señor, que es tu palabra. Padre, yo me pongo en tus manos en esta mañana. Te pido que hables tú a través de mis labios, para que en todo seas tú glorificado. Yo solamente quiero ser un instrumento en tus manos, Señor. Padre, te lo suplico en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a meditar en este mensaje que Dios puso en mi corazón, compartirlo este día. Y el título del mensaje se llama Viviendo a pan y agua. Viviendo a pan y agua. Así nos quiere el Señor. ¿Han oído ustedes ese dicho allá en el mundo? Yo recuerdo que dicen que luego le pregunta al amigo, al otro amigo, oye, ¿cómo te va? No, bien. ¿Cómo te va en tu matrimonio? No, dice, le doy vida de ángel. Vida de ángel. Según la tenía sin comer y la tenía, pues no le proveía lo que necesitaba. Vida de ángel. Pero bueno, nosotros no tenemos vida de ángel. A nosotros nos da el Señor esa vida que es única. Y el título de este mensaje, Viviendo a pan y agua, en el mundo siempre dice, no, pues nomás andamos muy mal, no tenemos ni para comer, a pan y agua nos tienen. Pan y agua, así es como el Señor nos quiere tener. Y hoy vamos a meditar en ese punto, porque muchas veces no alcanzamos a entender cuál es la voluntad de Dios. Y estoy hablando refiriéndome a los cristianos. Porque muchas veces el cristiano, cuando llega el momento de su prueba, así como le llegó a Abraham, allá cuando se encontraba en Canaán, que tuvo que regresar a Egipto y con mentiras, mintiendo que su esposa era su hermana. Y bueno, a nosotros la Biblia dice que todos es necesario que seamos probados. Y por eso es que debemos de estar bien empapados de la palabra, bien puestos para que cuando nos llegue la prueba seamos hallados aprobados. Hoy vamos a mirar este punto porque Dios quiere hablarnos. El Señor dice allá por medio de Timoteo, capítulo 6, versos 7 y 8, dice que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada vamos a poder sacar. Que con que tengamos sustento y abrigo, que con eso estemos contentos. Sustento y abrigo. El ser humano, por naturaleza, tiene ese temor cuando ve que se quedó sin trabajo, cuando ve
que tiene problemas económicos, cuando sus negocios no caminan bien, empieza ese temor. Y en el mundo es normal, pero no en el cristiano. Yo les he mencionado muchas veces que nuestra economía no depende de este sistema. Nuestra economía depende de Dios. Vamos a dar inicio a este mensaje. Aquí empezamos a leer en el Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan, y vamos a leer en el capítulo 4. Y vamos a leer de los versículos del 4 en adelante, del 5 en adelante. San Juan capítulo 4, versos del 5 en adelante. Ahí nos habla la palabra por medio de aquel encuentro que Jesús tuvo con aquella mujer samaritana. Damos lectura en el versículo 5 y dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo, siendo tú judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Aquí vamos a meditar en este punto. Jesús estaba hablando a esta mujer respecto a él, se refería a él mismo. Se refería a él mismo, no se refería a agua natural. Porque Jesús le dijo: tú le pedirías a él y él te daría agua viva. De hecho, la agua que tomamos es agua viva. Pero no se estaba refiriendo a esa agua. Se estaba refiriendo Jesús a él mismo, porque Jesús es la palabra. A Jesús se le conoce como el Verbo. Vamos a ver qué nos dice aquí. Jesús le dijo a la mujer que el que bebiere de esa agua del que él daba
dice que no iba a tener sed jamás. Jamás. Jesús se estaba refiriendo en el sentido espiritual que esa persona que toma esa agua, refiriéndose a Jesús, esa persona no iba a tener sed jamás. No iba a tener esa necesidad. Pero la mujer lo entendió de otra forma cuando le dice en el verso 15, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Mire, siempre tratando de sacar provecho para ella misma. Y no es así. Hoy en día la mayoría de personas que predican la palabra, según andan, pues la palabra es agua viva, pero la andan vendiendo. Y desde el momento que la andan vendiendo, ya no es agua viva. Ya no es agua viva, porque Jesús dijo: de gracia recibiste, dad también de gracia. Jesús mismo nos sigue diciendo, ahí podemos ver a la mujer cómo quería sacar provecho de eso. Dice: dame de esa agua y así ya no tendré que venir a sacarla de aquí, y no quiero que no tenga sed. Pero Jesús se refería en la necesidad espiritual que todo ser humano tenemos. Vamos a ver en Juan capítulo 7, versos 37 a 39, ahí mismo. Dice la palabra del Señor así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí estamos viendo, ya Jesús nos empieza a aclarar más. Ahí a la mujer samaritana le dijo de la agua que él daba, que agua viva, y que el que tomara de esa agua no iba a tener sed jamás. Aquí Jesús hace la invitación: vengan, dice, a mí y beba. Jesús me hizo la invitación a mí hace 28 años. ¿Cuántas veces no te la ha hecho Jesús a ti y la has rechazado? Ahora, dice Jesús aquí que el que tenga sed, que venga. El que tiene sed, ese siempre anda inconforme, siempre anda en necesidad. Pero Jesús dice: venga a mí, el que tenga sed. Y luego dice: el que cree en mí, dice la Escritura, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué es que el cristianismo se ha degradado tanto con el nombre cristianismo, cristianos? Porque desgraciadamente nunca han tomado esa agua viva. Desgraciadamente están como la mujer samaritana. Quieren esa agua viva para no tener sed jamás y para ya no venir a sacarla al pozo, dice. Y muchos buscan a Jesús por conveniencia, no porque verdaderamente son tocados por la palabra de Dios. Y muchos se convierten a Cristo, pero nunca han tomado esa agua viva. Vemos el apóstol Judas. Anduvo con Jesús, vio los milagros, comió de lo que el Señor comía. Mas sin en cambio, no brotaba esa agua viva.
Esa agua que andan dando las religiones no es agua viva. Porque si fuera agua viva, cada persona que cree en Jesús, como dice aquí, dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Y esa agua viva va a ir dando vida. A donde quiera que tú vayas, vas a llevar vida. Dime, cristiano, ¿cuántas almas has llevado a Cristo? ¿Has llevado vida al mundo que está muerto? Porque si no has llevado vida, si no has ganado un alma para Cristo, déjame decirte que eres una rama sin fruto. Verde, bonita, pero sin fruto. Y allí Jesús no está. Porque Él mismo lo dice aquí. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esa agua viva son raudales, que es la palabra. Hermanos que tienen 15, 20, 30 años y no conocen la palabra. He encontrado muchos de esos en muchas partes, aquí en México, donde quiera que Dios me ha permitido andar, que tienen años e ignoran la palabra de Dios. ¿Cómo van a ganar una alma para Cristo? La palabra es la que nos convence. La palabra es el agua viva, la que la gente la prueba y la disfruta, se goza. Por eso dice el título del mensaje, viviendo a pan y agua. Jesús nos está diciendo bien claro que nosotros somos los que debemos llevar esa agua viva a aquellas tierras áridas donde no hay vida, donde brota pura hierba, pura espinos, cardos. Es donde nosotros tenemos que ir a llevar vida. Pero en estos tiempos, y máximo en estos tiempos que se acerca la venida del Señor, las mismas religiones se andan peleando los miembros entre ellos mismos. ¿Cuál más cree que es la mejor? Pero nunca ves que lleven fruto. Nunca ves que lleven vida, que brote esa agua viva. Porque la agua viva es la palabra. Es la palabra. Por eso Dios le dijo por medio del profeta Oseas a su pueblo que perecía por falta de conocimiento. Y Jesús viene y dice, ustedes le hierran porque ignoran las escrituras. Porque las escrituras es la agua viva. Cuando tú crees en Jesús, crees por medio de la palabra. Te llega la palabra, penetra la palabra en ti y cobra vida y da vida y sigue produciéndose. Dios es un Dios productivo, un Dios que bendice, un Dios que multiplica, no un Dios que resta, que quita. Cuando Dios te dice, esto es tuyo, eso ya es tuyo. Cuando tú llegas a ser hijo de Dios, tú te vas a dar cuenta, porque el verdadero hijo de Dios tiene los genes de Dios, se reproduce, se goza. ¿Le falla a Dios? Sí, le falla, porque estamos en este cuerpo de muerte. Hasta que Jesús venga y nos levante, nos transforme ese cuerpo, es cuando vamos a alcanzar la perfección. Pero cuando tú ya eres hijo de Dios y le llegas a fallar, una vez me hicieron una pregunta que si ya por eso ya la persona ya perdía su salvación. Le digo, tú no matarías a tu hijo
porque cometió algún delito, porque hizo algo malo. No lo matarías, lo disciplinarías, pero no lo matarías. Porque la Biblia dice que Dios al que ama disciplina y azota a aquel que toma por hijo. Pero tú no vas a disciplinar a tu hijo, ni vas a azotar a tu hijo cuando tu hijo es obediente a ti, sino cuando está mal lo vas a disciplinar. Ahora, cuando se habla de disciplina, no se refiere a golpes, a dar, porque eso, a darlo golpeando ya no es disciplina, es venganza. La disciplina es un estilo de vida que toma cualquier ser humano cuando empieza una carrera. Un ejemplo, cuando las personas, los jóvenes, ingresan al ejército, ahí les empiezan a disciplinar, a llevar un orden. Y de allí empiezan siendo soldados rasos y llegan a ser grandes capitanes, generales. ¿Por qué? Porque siguen esa disciplina. Entonces no los están golpeando, es un estilo de vida. Cuando estudias una profesión, un doctor, por ejemplo, cuando ya termina su preparatoria, su high school, es cuando empieza los cónsules, le dicen aquí, o sea, los asesores, les guían a ver cuál es su vocación de ellos para estudiar y les orientan para que sigan en esa disciplina. En esa disciplina. Puestos los ojos allá donde vas, a la meta donde quieres llegar. Y para eso te vas a abstener de muchas cosas. Cuando nosotros llegamos a Cristo, dice la Escritura que nuestro cuerpo queda, en Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto para el pecado. Cuando te conviertes a Cristo, vienes a ser hijo de Dios. Y si desde que te convertiste a Cristo, tú crees que ya eres hijo de Dios, pero analizando te das cuenta que nunca has dado fruto, que eres cristiano por temporadas, déjame decirte que no eres cristiano, que no tienes esa agua viva en ti que te dé vida. Y por eso son estos mensajes, para hacerte reflexionar. Jesús mismo dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego dice en el verso 39, mira, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando está hablando de que su interior iban a correr ríos de agua viva, se estaba refiriendo a que el Espíritu Santo iba a llegar a ti, iba a transformar tu vida, y ya no ibas a ser una persona carnal, sino una persona espiritual. Ya no ibas a ser una persona natural, sino vienes a ser una persona sobrenatural. O sea, estás por arriba de lo natural. Y si no es así, si estás en lo natural, no has llegado a lo sobrenatural, es porque el Espíritu Santo no está en ti. Y no importa que hables lenguas, no importa que... porque mucha gente dice, no, es que hablo en lenguas, y si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo. Eso es mentira del diablo. No todos son boca. Pablo lo dijo, que las lenguas es un don de Dios que el Espíritu Santo da a quien Él quiere. No todos. Al principio dice que todos hablaban, pero era para cuando empezaba la iglesia. Pero después nos habla Pablo que es un don que el Espíritu Santo da. Y es cuando Dios te cambia. Cuando verdaderamente el Espíritu está en ti. Es esa agua viva. Y no paras. Tu deseo es siempre llevar fruto para Dios, glorificar a Dios. Te despojas de lo que tienes. Pero si eres una persona vividora que en lugar de despojarte de lo que tienes para ayudar al necesitado,
vives de ellos, saqueando a ellos, buscando iglesias para predicar como muchos, que hasta llaman y se ofrecen de pastores y de varias religiones. Ser pastor no es un trabajo secular, como un trabajo secular. Ser un pastor es un siervo de Dios que Dios llamó a ese ministerio. Y Dios lo equipa, lo disciplina. Vamos a ver en Ezequiel, ahí lo vamos a entender bien claro. En Ezequiel capítulo 47. Pongan atención porque aquí es donde se centra ya el mensaje muy claro. Vamos a leer Ezequiel capítulo 47 y vamos a leer del 1 al 9. Dice así la palabra de Dios. Aquí está hablando el profeta Ezequiel. Dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar, recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Aquí Dios estaba hablando por medio del profeta Ezequiel. Estaba profetizando lo que iba a surgir cuando Cristo viniera. Jesús dijo que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese río que descendía de la casa, del umbral, se refiere al Espíritu Santo que tuvo que venir. Y cuando llega a ti, tú eres ese otro río. Tú eres ese otro río. Y dice que cuando esos dos ríos entran a las aguas, se está refiriendo al mundo. El mundo es esas aguas donde está sentada la bestia, lo dice en Apocalipsis,
donde dice que la mujer estaba sentada sobre muchas aguas, y ahí aclara, donde dice que las aguas eran multitud de pueblos, lenguas y naciones. Eso representaba todas esas aguas, o sea, todo el mundo. Y era necesario, y sigue siendo necesario, que esos dos ríos, el Espíritu Santo que desciende de allá y el creyente que de su interior corre ese río de agua viva, es necesario que entren a aquellas aguas para que reciban sanidad. Es lo que está diciendo aquí. En el verso 8 dice: y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Oiga, entrarán en el mar. El mar representa al mundo. Entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. De modo que mientras esos dos ríos no entren a esas aguas del mar, no van a poder recibir sanidad, que espiritualmente representa que mientras el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, y mientras aquel que cree en Jesús, que de su interior corren esos ríos de agua viva, mientras no lleguen a ese mar, a ese mundo de maldad, no van a poder recibir sanidad. Nunca. Y luego aquí lo dice, miren qué precioso habla. Y toda alma, en el verso 9, dice que, y entradas en el mar, recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por doquiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirán todo, y vivirá todo lo que entrare en este río. O sea que ahí vemos todo lo donde entrare ese río y va a dar vida. Aquí vemos entonces, Jesús es esa agua viva. Ahora vamos a ver en Juan capítulo 6, Juan capítulo 6, vamos a leer empezando desde el versículo 25. Dice así: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto les digo que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Aquí vemos cómo Jesús había hecho milagro, les había dado de comer pan, y ellos lo siguieron. Jesús se cruzó a otra región, y ellos, al mirar que ya no estaba ahí, se fueron a buscarlo y lo encontraron. Y cuando lo encuentran, ahí dice en el verso 25, y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron: ¿cuándo llegaste aquí? Como que estaban preocupados y buscándolo, y Jesús les dice sus verdades. ¿Qué les dijo? Trabajen no por la comida que perece. O primero les dice: me buscan no porque han creído en las señales, dice, no porque han visto las señales. Me buscan porque comieron el pan y se saciaron. Por eso me buscan. Y luego les dice: trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, les dije anteriormente, nosotros venimos a depender de la economía de Dios.
con Dios como nuestro Padre, Él es el responsable de mantenernos a sus hijos, así como tú, como padre, tienes la responsabilidad de mantener a tus hijos. Aquí Jesús está diciendo que no seas una persona como ellos, que busques por interés las cosas de Dios, que lo busques porque de verdad quieras conocerle. Aquí dice Jesús, me buscaron porque se llenaron con el pan que les di. Y luego les dice, trabajen, no por la comida que perece. O sea, que no te afanes a estar trabaje y trabaje y trabaje. Llega el domingo y ni tiempo tienes para Dios. Y vas trabajando, que porque no es que no hay dinero, no tengo trabajo y ahorita pues tengo que trabajar. No, cuando tú vienes a ser hijo de Dios, Dios se va a encargar. Él dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás les va a llegar por añadidura. Pero cuando tú eres hijo de Dios, cuando no, tú tienes que trabajar por ti mismo. Y esto fue lo que Jesús les dijo a aquellos. No me busquen porque les di del pan y se llenaron. Búsquenme porque de verdad crean en mí. Y trabajen, pero no por la comida que perece. Trabajen por la comida que a vida eterna permanece. O sea, se refiere que trabajes por Jesús, que trabajes llevando, predicando el evangelio, la palabra de Dios. Y claro, tienes que tener tu trabajo normal, pero si fuiste llamado a ese ministerio especialmente, entonces Dios te lo va a demandar, porque tienes que depender de Él, no de la asociación o convención que te tenga que dar un salario, porque entonces ya eres un miserable pastor asalariado, que no sirven. Esos solamente cobran su salario. Y esos no sirven, no hacen grandes cosas, se estancan, de ahí salen, no salen de ese hoyo. Pero cuando tú vives agradando al Señor, tú andas en muchos lugares. Sigue diciendo acá, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Le dijeron, entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Oiga, igual que la mujer samaritana, Señor, dame siempre esa agua para que ya no venga. Y aquí ellos le dicen, Señor, danos siempre este pan. Miren lo que dice. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Por eso el título del mensaje, viviendo a pan y agua, pero el que Dios te provee. Porque cuando tú verdaderamente crees en Jesús, le crees a Jesús, Jesús es el pan de vida. El que dice, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Por qué hay tanto cristiano mendigando que no le alcanza el dinero? Pues me han dicho a mí muchas veces, no hermano, es que usted vive en Estados Unidos y usted allá pues gana dólares y acá no, acá está bien pobre. O sea que el Dios de los americanos es más rico que el Dios de allá de los mexicanos o de los guatemaltecos o de todos los países hispanos. Como les dije anteriormente, venimos a depender de la economía de Dios. Y Dios es rico, Dios se complace en bendecir.
Pero ¿por qué entonces andas con hambre? ¿Por qué andas afanado buscando lo material? Aquí Jesús dice que cuando tú recibes a Jesús en el Espíritu, es cuando tú estás satisfecho, estás lleno. No tienes necesidad de nada. De nada. ¿Por qué? Porque Dios te va a proveer todo lo que necesites. Lo que pasa que muchas veces la gente confunde la necesidad por el gusto. Una cosa es que te guste y otra cosa es que lo necesites. Y Dios nos promete que no nos va a faltar nada. Por eso dice que con que tengamos sustento y abrigo, con eso estemos contentos. Y aquí Jesús nos dice que el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ese es el verdadero cristiano, que nunca va a padecer. Y se los digo porque yo vivía en ese mundo. Yo era cristiano mediocre, era cristiano religioso. Pero el día que yo entendí esto, allá en el 2002, cuando llegué al grado de no tener 5 pesos para comprar 1 kilo de tortillas, cuando yo renuncié a mi trabajo ganando $19.97 la hora en California y me fui para predicar la palabra de Dios, porque yo me convertí a Cristo. Porque si el cambio de vida que Dios hizo en mí no lo hizo Cristo, entonces no sé quién lo hizo. Pero hace 28 años que le sirvo al Señor. Y desde el día que me convertí a Cristo, en ese día empezó el cambio de vida. Le he fallado, sí le he fallado, como todos. Por eso Juan viene y nos dice allá en 1 de Juan capítulo 2, hijitos, les he escrito por carta para que no pequen. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso decía anteriormente, cuando tú le fallas a Dios y tú llegas y reconoces, Dios te entiende, porque sabe que estás en este cuerpo miserable de muerte todavía. Que aunque esté como muerto para el pecado, como dice que cuando el Espíritu de Cristo está ahí, queda muerto para el pecado. Pero recordemos que ese cuerpo, si tú lo alimentas, va a cobrar vida. Va a cobrar vida. Y te va a destruir. Por eso Pablo decía que lo que él quería hacer, no lo hacía. Y lo que no quería hacer, eso era lo que hacía. Y dices, de modo que si lo que yo no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago. Entonces no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Porque el pecado está agazapado en tu cuerpo y está esperando. Y es ahí donde Dios entiende esa condición. Jesús lo vivió aquí en la carne. Entonces, es cuestión de disciplina. Aquí vemos entonces cómo Jesús lo dice bien claro, ¿verdad? Que Él es el pan de vida. Nosotros necesitamos llegar a Él, tragarnos ese pan. Jesús dijo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tendrá parte en el reino de Dios. Ahí lo dice de otra forma, pero es lo mismo. Es lo mismo, representa esa agua. Recordemos cuando Jesús lo crucificaron y murió allá en la cruz. Dice la Escritura que un guardia fue, ¿verdad? Allá en Juan capítulo 19, verso 34, ahí lo dice. Que un guardia fue y le traspasó el costado con una lanza. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué brotó? Agua y sangre. En ningún cuerpo de un muerto va a brotar agua. Dice que agua y sangre brotó de él. Entonces, es importante que entendamos esto. Sigue diciendo, verso 36. Mas les he dicho que aunque me han visto, no creen. Oiga, arriba dice que Él es el pan de vida y el que viene a Él nunca va a tener hambre ni va a tener sed jamás. Pero luego abajo, en el verso 36, les dice, mas les he dicho que aunque me han visto, no creen. Si aquellos que lo vieron no creyeron, hay muchos ahora
que menos van a creer si nomás les hablan de Él. Pero aquellos que sí van a creer son aquellos que verdaderamente les llega el agua viva. Llega aquel cristiano que está lleno, que corren de él esos ríos de agua viva y van a llevar ese fruto. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuren entre ustedes. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Jesús hablándonos claramente. La gente se va a perder por su necedad, porque quiera ignorar voluntariamente, no porque Dios no haya hablado. Aquí Jesús lo está diciendo que Él es el pan de vida. No es el pan que les dio, el maná que les dio Dios del cielo, porque lo comieron y murieron. Pero Él dice que el que come su carne y bebe su sangre, dice que ese va a tener vida eterna. Dios quiere que nosotros recibamos a su Hijo Jesucristo. Que al nosotros recibir, dice Romanos 8:9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto. Entonces, si todavía vives en el mundo, si todavía estás afanado por lo material, todavía te preocupas porque no tienes que comer, porque no tienes trabajo, te invito a que te rindas al Señor, que le creas al Señor, que escuches su palabra, porque mientras no escuches su palabra, déjame decirte que te vas a perder.
nunca vas a tener ese encuentro con Dios, nunca vas a estar lleno, satisfecho. Nosotros necesitamos creer. Vamos a leer ahí Lucas capítulo 17 y verso... Lucas capítulo 22, verso 17. Lucas 22 y vamos a leer del 17 al 20. Dice: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó el pan, la copa, y diciendo: esta copa es el nuevo pacto que en mi sangre, que por ustedes se derrama. Aquí Jesús les enseñó eso a sus discípulos cuando Él estaba aquí. A nosotros ahorita en la escritura que acabo de mencionar nos lo dice a nosotros, que el pan representa su cuerpo y el vino representaba su sangre. Y recordemos que cuando lo traspasaron salió agua y sangre. Por último, vamos a leer aquí en Lucas mismo, capítulo 15. Lucas capítulo 15, y con eso vamos a terminar. Y vamos a leer en el versículo 11, de 11 al 24. Dice así: También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquellas provincias, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanlo, y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta parábola del hijo pródigo nos enseña a muchos cristianos que si estamos en esa condición como ese hijo pródigo, si andas sufriendo, padeciendo, y un día te convertiste a Cristo, hubo cambios y diste fruto, y ahora quedaste ahí por descuido, el Señor te dice: ya deja de sufrir,
Así como el hijo pródigo reconoció, se dio cuenta, valoró que en la casa de su padre había mucho que comer y él padeciendo de hambre. Quizás, cristiano, que estás pasando por grandes necesidades, quizás seas uno de ellos, así como el hijo pródigo. Quizás te apartaste siguiendo lo material, los deleites de este mundo, pero el Señor quiere que regreses a Él. Así como el hijo pródigo estaba esperándolo y lo recibió, lo abrazó, lo besó, hizo fiesta. Así el Señor quiere. El Señor no quiere que estés padeciendo necesidades. Si de verdad naciste de nuevo y le fallaste, Él te invita a que vuelvas. A que vuelvas, porque ahí tienes todo. Esa es tu casa. Ponte a cuentas con Él y verás que Dios va a hacer fiesta. La Escritura dice que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles hacen fiesta en el cielo, porque un nombre nuevo se está inscribiendo en el libro de la vida. Este fue el mensaje que Dios puso en mi corazón compartir con ustedes. Es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a tu vida, que te motive a buscar, que vivas a pan y agua, pero esa pan y agua que Dios nos da es la única forma. Y cuando tú comes ese pan y bebes esa agua, dice que no vas a tener hambre ni vas a tener sed jamás. Esa es la promesa de Dios, donde dice que todo te lo va a traer por añadidura. Solo encárgate de estar tomando y comiendo esa agua y ese pan. Que Dios te bendiga, y si tienes alguna pregunta, alguna duda, llámame. Con gusto atenderé tu llamado. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Radico en la ciudad de San Antonio, Texas. Mi teléfono es área 210-557-8277. Llámame y aquí estoy. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.